56. Reacciones cutáneas farmacoinducidas. Las reacciones cutáneas se encuentran entre las reacciones secundarias más frecuentes a los fármacos. La mayor parte de ellas son benignas, pero unas cuantas pueden poner en riesgo la vida. El reconocimiento temprano de las reacciones graves, la abstinencia de fármacos y las intervenciones terapéuticas apropiadas pueden reducir los efectos tóxicos. En este capítulo se revisan las reacciones cutáneas adversas a los fármacos sistémicos, su incidencia, patrones y patogenia, y se proporcionan guías prácticas sobre el tratamiento, valoración de las causas y uso futuro de fármacos. Uso de fármacos de prescripción en Estados Unidos. En Estados Unidos cada año se dispensan más de 3.000 millones de prescripciones médicas para más de 60.000 productos farmacológicos, que incluyen más de 2.000 compuestos activos diferentes. Los pacientes hospitalizados reciben cada año alrededor de 120 millones de ciclos de tratamiento farmacológico y casi 50% de los adultos estadounidenses reciben fármacos de prescripción en forma regular. Cada año, los efectos secundarios de los fármacos de prescripción pueden ocasionar alrededor de 4,5 millones de visitas a los servicios de urgencias en Estados Unidos. Muchos pacientes utilizan fármacos de venta libre que pueden causar reacciones secundarias de tipo cutáneo. Incidencia de las reacciones cutáneas. Varios estudios de cohorte han establecido que las reacciones cutáneas agudas afectan a casi 3% de los pacientes hospitalizados. Las reacciones por lo general ocurren después de unos cuantos días a 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Muchos fármacos de uso común se asocian con tasas de 1 a 2% de exantemas durante los estudios clínicos previos a la comercialización. El riesgo a menudo es más elevado cuando se utilizan fármacos en poblaciones generales, no selectas. Las tasas pueden alcanzar 3 a 7% para amoxicilina, sulfametoxazol, muchos anticonvulsivos y fármacos para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana. Además de las erupciones agudas, el uso prolongado de fármacos puede inducir o exacerbar varias enfermedades cutáneas, por ejemplo, prurito, pigmentación, trastornos de cabello o uñas, psoriasis, pemfigoide ampolloso, fotosensibilidad e incluso neoplasias cutáneas. Estas reacciones farmacológicas no son frecuentes, aunque no se ha evaluado su incidencia en el impacto en la salud pública. En una serie de 48.005 pacientes en un periodo de 20 años, las reacciones cutáneas más frecuentes fueron exantema morbilliforme, 91%, y urticaria, 6%. Es poco común que se detecten reacciones graves en tales estudios de cohorte. Las reacciones cutáneas graves a fármacos, aunque son poco comunes, tienen un impacto importante en la salud porque causan secuelas significativas, incluyendo mortalidad. Los exantemas medicamentosos causan hospitalización, incrementan la duración de la estancia hospitalaria y pueden poner en riesgo la vida. Algunas poblaciones se encuentran en alto riesgo de reacciones farmacológicas, lo que incluye pacientes de edad avanzada, individuos con enfermedades autoinmunitarias, receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas y en personas infectadas con virus de Epstein-Barr o con virus de la inmunodeficiencia humana. Se desconoce la asociación subyacente a este aspecto fisiopatológico, pero podría estar relacionado con inmunodepresión o alteraciones de la regulación inmunitaria. Los individuos con enfermedad avanzada por virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, recuento de linfocitos T, CD4 menos de 200 células por microlitro, tienen un incremento en el riesgo de 40 a 50 veces de reacciones adversas al sulfametoxazol, capítulo 197, y aumento en el riesgo de reacciones graves de hipersensibilidad. Patogenia de las reacciones farmacológicas. Las respuestas cutáneas adversas a los fármacos pueden surgir como consecuencia de mecanismos inmunitarios o no inmunitarios. Reacciones farmacológicas no inmunitarias. Los ejemplos de reacciones farmacológicas no inmunitarias son cambios en la pigmentación por acumulación térmica del fármaco o de sus metabolitos, alteración de los folículos pilosos por acción de antimetabolitos e inhibidores de señalización y lipodistrofia relacionada con efectos metabólicos de los fármacos para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana. Estos efectos son predecibles y en ocasiones pueden evitarse.
Reacciones farmacológicas inmunitarias. Los datos sugieren una base inmunitaria para la mayor parte de erupciones agudas de origen farmacológico. Las reacciones a fármacos pueden ser consecuencia de liberación inmediata de mediadores preformados, por ejemplo, urticaria, anafilaxia, reacciones mediadas por anticuerpo, depósito de complejos inmunitarios y respuestas específicas a antígenos. Las clonas de linfocitos T específicas para fármacos pueden derivarse de la sangre o de lesiones cutáneas de pacientes con diversas alergias a fármacos, lo que sugiere fuertemente que estos linfocitos T median la alergia a fármacos con especificidad antigénica. Se generan colonias específicas por fármacos que con frecuencia causan erupciones farmacoinducidas. Penicilina G, amoxicilina, cefalosporinas, sulfametoxazol, fenobarbital, carbamazepina y lamotrigina. Se han obtenido clonas CD4 y CD8. Sin embargo, no se ha dilucidado su participación específica en la alergia a fármacos. La presentación de fármacos en los linfocitos T tiene restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad y probablemente involucre reconocimiento de complejos de fármacos péptidos por receptores de linfocitos T específicos. Una vez que el fármaco ha inducido una respuesta inmunitaria, el fenómeno final de la reacción depende de la naturaleza de sus efectores. Linfocitos T citotóxicos, CD8 positivo, en la formación de vesículas y en ciertas reacciones de hipersensibilidad, quimiosinas para reacciones mediadas por neutrófilos o eosinófilos y colaboración de linfocitos B, para la producción de anticuerpos específicos para las reacciones urticariformes. En fecha reciente se ha clasificado a las reacciones inmunitarias en subtipos adicionales que proporcionan un marco de referencia útil para designar las reacciones farmacológicas adversas con base en la participación de vías inmunitarias específicas. Cuadro 56, 1. Reacciones inmediatas. Las reacciones inmediatas dependen de la liberación de mediadores inflamatorios por células cebadas císticas o basófilos circulantes. Estos mediadores incluyen histamina, leucotrienos, prostaglandinas, bradicininas, factor activador plaquetario, enzimas y proteoglucanos. Los fármacos pueden desencadenar liberación de mediadores ya sea de manera directa, reacciones anafilactoides, o a través de anticuerpos inmunoglobulina E específicos. Estas reacciones por lo general se manifiestan en la piel y en los aparatos digestivo, respiratorio y cardiovascular, capítulo 346. Los síntomas y signos principales incluyen prurito, urticaria, náusea, vómito, dolor abdominal cólico, broncoespasmo, edema laríngeo y en ocasiones choque anafiláctico con hipotensión y muerte. Estos síntomas ocurren en término de minutos después de la exposición al fármaco. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, lo que incluye ácido acetilsalicílico y medios de contraste radiológico, son causas frecuentes de desgranulación directa de células cebadas o reacciones anafilactoides, que pueden ocurrir con la primera exposición. Las penicilinas y relajantes musculares, que se utilizan en anestesia general, son las causas más frecuentes de reacciones a los fármacos dependientes de inmunoglobulina E, lo que requiere sensibilización previa. La liberación de mediadores es desencadenada cuando conjugados polivalentes de proteínas forman enlaces cruzados con moléculas de inmunoglobulina E, y se fijan a células sensibilizadas. Ciertas vías de administración favorecen los patrones clínicos, por ejemplo, efectos gastrointestinales por la vía oral, efectos circulatorios con la administración intravenosa. Reacciones dependientes de complejos inmunitarios. La enfermedad del suero se produce por depósitos de complejos inmunitarios circulantes en los tejidos, con consumo de complemento. Se caracteriza por fiebre, artritis, nefritis, neuritis, edema y exantema urticariforme, papular o purpúrico, capítulo 356. Descrito por primera vez después de la administración de suero no humano, a la fecha ocurre con la administración de anticuerpos monoclonales y fármacos similares. En la enfermedad del suero clásica, los síntomas se desarrollan 6 o más días después de la exposición al fármaco, con un periodo de latencia que representa el tiempo necesario para la síntesis de anticuerpos.
La vasculitis, una complicación relativamente poco común de la administración de fármacos, también puede ser consecuencia del depósito de complejos inmunitarios, capítulo 356. Las cefalosporinas y otros fármacos, incluidos los anticuerpos monoclonales como infliximab, rituximab y omalizumab, pueden asociarse con reacciones clínicas similares, parecidas a la enfermedad del suero. Se desconocen los mecanismos de esta reacción, pero parecen no estar relacionadas con la formación de complejos inmunitarios y activación del complemento. Hipersensibilidad tardía. Pese a que no se conoce por completo, la hipersensibilidad tardía dirigida por linfocitos T específicos para fármacos es un mecanismo importante subyacente a las erupciones farmacológicas más comunes, es decir, erupciones morbiliformes y también en forma más graves y poco comunes de síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, también conocido como reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas generales, pustulosis exantematosa generalizada aguda, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, cuadro 56.1. En estos tipos de erupciones farmacológicas se han detectado linfocitos T específicos contra fármacos. En la necrólisis epidérmica tóxica, las lesiones cutáneas contienen linfocitos T reactivos a linfocitos autólogos y queratinocitos en una forma específica contra el fármaco, en una vía mediada por perforina/agrancima y restringida por el antígeno leucocítico humano. Se desconocen los mecanismos por los cuales los fármacos ocasionan activación de los linfocitos T. Prevalecen dos hipótesis. En primer lugar, que los antígenos que desencadenan estas reacciones pueden ser los fármacos mismos o los componentes de dichos fármacos, formando complejos con unión covalente con proteínas endógenas, los cuales se presentan en asociación con moléculas antígeno leucocítico humano a través de la vía clásica a los linfocitos T. O bien, a través de interacción directa del fármaco/metabolito con receptores de linfocitos T, o con antígeno leucocítico humano cargado con péptidos, por ejemplo, la interacción farmacológica del medicamento con receptores inmunitarios o hipótesis PI. Datos recientes obtenidos por cristalografía con rayos X han identificado la unión entre moléculas específicas de antígeno leucocítico humano con fármacos particulares que se sabe causan reacciones de hipersensibilidad, demostrando alteraciones singulares al surco de unión de péptidos con el complejo mayor de histocompatibilidad, lo que sugiere una base molecular para la activación de los linfocitos T en el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad. Factores genéticos y reacciones cutáneas a fármacos. Los determinantes genéticos pueden predisponer a los individuos a reacciones farmacológicas graves al afectar su metabolismo farmacológico o la respuesta inmunitaria a los fármacos. Los polimorfismos en las enzimas del citocromo P450, la acetilación farmacológica, metilación, como la actividad de la tiopurina metiltransferasa y azatioprina, y otras formas de metabolismo, como la glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa y dapsona, puede incrementar la susceptibilidad a la toxicidad farmacológica o a la dosificación insuficiente, resaltando la participación de efectos farmacocinéticos o farmacodinámicos diferenciales. No se ha determinado la utilidad de la detección sistemática de las enzimas del citocromo P450, aunque se ha sugerido que podría ser un estudio rentable en ciertas poblaciones de pacientes, por ejemplo, pacientes con trastornos convulsivos. Las asociaciones entre reacciones farmacológicas y haplotipos antígeno leucocítico humano sugieren una participación fundamental para los mecanismos inmunitarios. La hipersensibilidad al abacavir, un fármaco para el tratamiento de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, tiene una asociación fuerte con antígeno leucocítico humano B57.01, capítulo 197. En Taiwán, con población china anhomogénea, se observó una asociación de 100% entre Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica, pero no síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, en relación con la carbamazepina y antígeno leucocítico humano B15.02. En la misma población se encontró otra asociación de 100% entre antígeno leucocítico humano B58.01 y síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos en relación con el alopurinol.
Estas asociaciones son específicas para el fármaco y el fenotipo. Es decir, la estimulación de linfocitos T, específica para antígeno leucocítico humano por fármacos ocasiona reacciones diferentes. Sin embargo, las asociaciones fuertes encontradas en Taiwán no se han observado en otros países con población más heterogénea. Consideraciones globales. El reconocimiento de las asociaciones antígeno leucocítico humano con hipersensibilidad a fármacos ha llevado a recomendaciones para realizar detecciones en poblaciones de alto riesgo. La detección genética para antígeno leucocítico humano B5701 con el fin de evitar la hipersensibilidad al abacavir, que conlleva un valor predictivo negativo de 100% cuando se confirma con prueba del parche y un valor predictivo positivo de 55% generalizable a través de los grupos étnicos, se ha vuelto un estándar clínico de atención en todo el mundo, número necesario a tratar igual 13. La Administración de Drogas y Alimentos Americana ha recomendado la detección de antígeno leucocítico humano B5702 en individuos de descendencia asiática antes de una nueva prescripción de carbamazepina. El Colegio Americano de Reumatología ha recomendado la detección de antígeno leucocítico humano B5801 en pacientes chinos a los que se les prescribe allopurinol. A la fecha, se ha determinado que la detección de un solo antígeno leucocítico humano, pero no de múltiples haplotipos antígeno leucocítico humano, en poblaciones específicas es un procedimiento rentable. Varios investigadores han propuesto que haplotipos antígeno leucocítico humano específicos se asocian con hipersensibilidad a fármacos, además de desempeñar una función patógena. La estimulación de linfocitos T, citotóxicos específicos para carbamazepina en el contexto de antígeno leucocítico humano B1502 ocasiona la producción de presuntos mediadores de necrosis de queratinocitos en la necrólisis epidérmica tóxica. Otros estudios han identificado linfocitos T, citotóxicos reactivos a la carbamazepina que utilizan repertorios de receptores de linfocitos T, V-alfa y V-beta restringidos en pacientes con hipersensibilidad a la carbamazepina, que no se encuentran en individuos con tolerancia a la carbamazepina. Cada vez existe mayor disponibilidad de pruebas genéticas para haplotipos específicos de antígeno leucocítico humano y para la detección funcional del repertorio de receptores de linfocitos T, con el fin de identificar pacientes con riesgo, lo que anticipa una era de medicina personalizada y farmacogenómica. Presentaciones clínicas de reacciones cutáneas de origen farmacológico. Reacciones cutáneas no inmunitarias. Exacerbación o inducción de enfermedades dermatológicas. Diversos fármacos pueden exacerbar enfermedades preexistentes o bien, inducir, o hacer evidente, una enfermedad que podría no desaparecer después de interrumpir la administración del fármaco causal. Por ejemplo, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, litio, beta bloqueadores, antagonistas del factor de necrosis tumoral, interferón alfa e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden exacerbar la psoriasis en placa, mientras que los antipalúdicos y la interrupción de la administración de glucocorticoides sistémicos puede empeorar una psoriasis pustulosa. Es poco común la situación de los inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, ya que esa clase farmacológica se utiliza para el tratamiento de la psoriasis. Sin embargo, puede inducir psoriasis, en especial palmoplantar, en pacientes que reciben tratamiento por otras enfermedades. Los glucocorticoides, andrógenos, litio y antidepresivos pueden inducir acné. Las erupciones foliculares papulares o pustulosas de cara y tronco que simulan acné ocurren con frecuencia con antagonistas del receptor de factor de crecimiento epidérmico. La gravedad de la erupción tiene correlación con un mejor efecto antineoplásico. Este exantema, por lo común responde y se previene con antibióticos del grupo de las tetraciclinas. Varios fármacos inducen o exacerban enfermedades autoinmunitarias. La interleucina 2, interferón alfa y los fármacos antifactor de necrosis tumoral alfa se asocian con lupus eritematoso sistémico de nuevo inicio. El lupus farmacoinducido se caracteriza clásicamente por anticuerpos antinucleares y antihistona y, en algunos casos, contra ácido desoxirribonucleico de doble cadena, de penicilamina, antifactor de necrosis tumoral alfa, o anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos perinucleares, peancaminociclina.
Puede inducirse lupus eritematoso subagudo por una lista creciente de fármacos entre los que se encuentran los diuréticos tiazídicos, inhibidores de factor de necrosis tumoral, terbinafina y minociclina. El interferón y los inhibidores de factor de necrosis tumoral pueden inducir enfermedades granulomatosas y sarcoidosis. Las enfermedades ampollosas de origen autoinmunitario también pueden ser inducidas por fármacos. Pénfigo por D-penicilamina e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, penfigoide ampolloso por furosemida e inhibidores de PD-1, y dermatosis ampollosa lineal por inmunoglobulina A, por la vancomicina. Otros fármacos pueden causar reacciones cutáneas muy específicas. Los medios de contraste con gadolinio se han asociado con fibrosis sistémica nefrógena, una enfermedad esclerosante con afección poco común de los órganos internos. La afectación renal avanzada puede ser un factor de riesgo importante. El factor estimulante de las colonias de granulocitos, la azacitidina, todos los derivados trans del ácido retinoico y los fármacos inhibidores de FLT3 pueden inducir dermatosis por neutrófilos. En esta situación, siempre debe considerarse la hipótesis de que la causa es el fármaco, incluso después de completar el tratamiento. Además, en casos de tratamiento a largo plazo, pueden desarrollarse reacciones por pequeños cambios en la dosificación o en el metabolismo del hospedador. La resolución de la reacción cutánea podría retrasarse hasta la interrupción del fármaco. Erupciones de fotosensibilidad. Las erupciones de fotosensibilidad suelen ser más marcadas en áreas expuestas al sol, pero pueden extenderse a áreas protegidas de la luz solar. El mecanismo casi siempre es fototoxicidad. Las reacciones fototóxicas simulan quemaduras solares y pueden ocurrir con la primera exposición al fármaco. Puede ocurrir la formación de ampollas en la pseudoporfiria relacionada con fármacos, más a menudo con fármacos antiinflamatorios no esteroideos. La gravedad de la reacción depende de la concentración mística del fármaco, su eficiencia como fotosensibilizante y la extensión de la exposición a las ondas ultravioleta activadoras. Capítulo 57. La administración oral de fármacos fotosensibilizantes incluye fluoroquinolonas, tetraciclinas, antibióticos y trimetoprim/sulfametoxazol. Otros fármacos implicados menos a menudo incluyen cloropromacina, diuréticos tiazídicos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de BRAF. El voriconazol puede ocasionar fotosensibilidad grave, aceleración del fotoenvejecimiento y carcinogénesis cutánea. Como la onda ultravioleta A y la luz visible, que desencadenan estas reacciones, no se absorben con facilidad por las pantallas solares no opacas y se transmiten a través del vidrio de las ventanas. Las reacciones de fotosensibilidad pueden ser difíciles de bloquear. Las reacciones de fotosensibilidad desaparecen con la eliminación del fármaco o de la radiación ultravioleta, con el uso de protectores solares que bloquean la luz ultravioleta A, y el tratamiento de la reacción como si fuera una quemadura solar. Rara vez, los individuos desarrollan reactividad persistente a la luz, requiriendo evitar la exposición al sol por periodos prolongados. Algunos quimioterapéuticos, como el metotrexato, pueden inducir una reacción similar a la producida por la luz ultravioleta que se caracteriza por erupción eritematosa, con descamación leve, en sitios de exposición previa a la luz solar. Cambios de pigmentación. Los fármacos, ya sean sistémicos o tópicos, pueden causar diversos cambios pigmentarios en la piel al desencadenar producción de melanina por los melanocitos, como en el caso de los anticonceptivos orales que causan melasma, o por el depósito de fármacos o metabolitos farmacológicos. La administración a largo plazo de minociclina y amiodarona puede causar pigmentación azulosa grisácea. Las fenotiacinas, sales de oro y bismuto ocasionan pigmentación grisácea parda en áreas expuestas al sol. Numerosos fármacos quimioterapéuticos pueden asociarse con patrones característicos de pigmentación, por ejemplo, bleomicina, busulfán, daunorubicina, ciclofosfamida, hidroxiurea, fluorouracilo y metotrexato. La clofazimina causa lipofucsinosis farmacoinducida con una coloración rojiza parduzca característica. Con los antipalúdicos ocurre hiperpigmentación de la cara, mucosas y regiones pretibiales y subungueal. La quinacrina causa coloración amarillenta generalizada.
Los cambios en la pigmentación pueden ocurrir en mucosas, busulfán, bismuto, conjuntivas, clorpromacina, tioridazina, imipramina, clomipramina, uñas, sidobudina, doxorubicina, ciclofosfamida, bleomicina, fluorouracilo, hidroxiurea, cabello y dientes, tetraciclinas. Necrosis cutánea por warfarina. Esta reacción poco común, 0,01 a 0,1%, suele ocurrir entre el tercero y 10º días de tratamiento con warfarina, por lo general en mujeres. Sitios comunes son mamás, muslos y nalgas, ver figura 56.1. Las lesiones están claramente delimitadas, son eritematosas o purpúricas y pueden progresar para formar grandes ampollas hemorrágicas con necrosis y formación de costra. La anticoagulación con warfarina en casos de deficiencia de proteína C o S causa reducción adicional de las concentraciones bajas circulantes de anticoagulantes endógenos, lo que permite la hipercoagulabilidad y trombosis en la microvasculatura cutánea, con áreas consecuentes de necrosis. La necrosis inducida por heparina puede tener características clínicas similares, pero probablemente se deba a agregación plaquetaria inducida por heparina con oclusión subsiguiente de los vasos sanguíneos. Puede afectar áreas adyacentes al sitio de inyección o sitios más distantes si se administró por goteo intravenoso. La necrosis cutánea inducida por warfarina se trata con vitamina K, heparina, desbridamiento quirúrgico y cuidados intensivos de la herida. También pueden ser de utilidad los concentrados de proteína C. Los nuevos anticoagulantes como etaxilato de dabigatran pueden evitar la necrosis por warfarina en pacientes con riesgo alto. Trastornos del cabello inducidos por fármacos. Pérdida de cabello fármaco-inducida. Los medicamentos pueden afectar el folículo piloso en dos fases diferentes de su ciclo de crecimiento. Fase anágena, de crecimiento, o fase telógena, de reposo. El efluvio anágeno ocurre en término de días después de la administración del fármaco, en especial con antimetabolitos o con otros quimioterapéuticos. En cambio, el efluvio telógeno ocurre en 2 a 4 meses después del inicio de un nuevo fármaco. Ambos se presentan como alopecia difusa, no cicatrizal, que más a menudo es reversible después de interrumpir el fármaco causal. Un número considerable de fármacos se han asociado con la pérdida de cabello. Estos incluyen fármacos antineoplásicos, fármacos alquilantes, bleomicina, alcaloides de la vinca, compuestos de platino, anticonvulsivos, carbamazepina, valproato, beta-bloqueadores, antidepresivos, fármacos antitiroideos, interferones, anticonceptivos orales y fármacos hipocolesterolemiantes. Crecimiento del cabello inducido por fármacos. Los fármacos también pueden causar crecimiento piloso. El hirsutismo es un crecimiento excesivo del vello terminal con patrón de crecimiento masculino en una mujer, más a menudo afectando la cara y tronco por estimulación andrógena de los folículos pilosos sensibles a hormonas, esteroides anabólicos, anticonceptivos orales, testosterona, corticotropina. La hipertricosis tiene un patrón diferente de crecimiento piloso, no con patrón masculino, y típicamente se ubica en la frente y regiones temporales de la cara. Los fármacos que causan hipertricosis incluyen fármacos antiinflamatorios, glucocorticoides, vasodilatadores, diazóxido, minoxidilo, diuréticos, acetazolamida, anticonvulsivos, difenilidantoinato, inmunodepresores, ciclosporina A, soralenos y sidobudina. Son poco comunes los efectos secundarios que ocasionan cambios en la estructura o color del cabello. Pueden ocurrir cambios en la coloración del cabello con cloroquina, interferón alfa, fármacos quimioterapéuticos e inhibidores de la tirosina sinasa. Se han observado cambios en la estructura del cabello en pacientes que reciben inhibidores de receptor de factor de crecimiento epidérmico, inhibidores BRAF e inhibidores de la tirosina sinasa y con la citratina. Trastornos ungueales inducidos por fármacos. Estos trastornos por lo general afectan a las 20 uñas y se requieren meses para que se resuelvan después de haber interrumpido el medicamento. La patogenia más a menudo es de origen tóxico. Los cambios ungueales farmacoinducidos incluyen las líneas de BAU, depresión transversa de la placa ungueal, onicólisis, desprendimiento de la porción distal de la placa ungueal, onicomadesis, desprendimiento de la parte proximal de la placa ungueal, pigmentación paroniquia, inflamación de la piel periungueal. Onicólisis.
La onicólisis ocurre con tetraciclinas, fluoroquinolonas, retinoides, fármacos antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos, entre los que se incluyen muchos quimioterapéuticos y puede ser desencadenada por la exposición a la luz solar. Onicomádesis. La onicomádesis es causada por una detención temporal en la actividad mitótica de la matriz ungueal. Los fármacos reportados a menudo como causa de onicomádesis incluyen carbamazepina, litio, retinoides y quimioterapéuticos. Paroniquia. La paroniquia y los granulomas biógenos múltiples con abscesos periungueales progresivos y dolorosos de los dedos de manos y pies son efectos secundarios de los retinoides sistémicos, lamivudina, indinavir y anticuerpos monoclonales con actividad contra receptor de factor de crecimiento epidérmico. Cambio de coloración ungueal. Algunos fármacos, entre los que se incluyen las antraciclinas, taxanos, fluorouracilo, soralenos y sidofudina, pueden inducir hiperpigmentación del lecho ungueal a través de la estimulación de los melanocitos. Parece ser reversible y dependiente de la dosis. Eritema tóxico de la quimioterapia y otras reacciones a la quimioterapia. Como muchos fármacos utilizados en la quimioterapia del cáncer inhiben la división celular, los elementos de rápida proliferación de la piel, lo que incluye cabello, mucosas y anexos de la piel, son sensibles a sus efectos. Se ha reportado una amplia variedad de efectos tóxicos cutáneos relacionados con la quimioterapia, lo que incluye hidradenitis eccrina neutrofílica, celulitis estéril, dermatitis exfoliativa y eritema de los pliegues. Una nomenclatura reciente clasifica estas lesiones bajo el diagnóstico unificador de eritema tóxico de la quimioterapia, ver figura 56.2. El eritema acral se caracteriza por disestesia y erupción eritematosa, edematosa de las palmas de las manos y plantas de los pies. Causas comunes incluyen citarabina, doxorubicina, metotrexato, hidroxiurea, fluorouracilo y capecitabina. La introducción reciente de muchos anticuerpos monoclonales novedosos e inhibidores de la señalización de moléculas pequeñas para el tratamiento del cáncer se ha acompañado de numerosos informes de toxicidad cutánea y pilosa. En este capítulo solo se mencionan los más comunes. Los antagonistas de receptor de factor de crecimiento epidérmico inducen erupciones foliculares y toxicidad ungueal después de un intervalo promedio de 10 días en la mayor parte de los pacientes. Son comunes la xerosis, erupciones eczematosas, erupciones de acné y prurito. El erlotinib se asocia con cambios marcados en la textura del cabello. El sorafenib es un inhibidor de la tirosina sinasa que puede ocasionar erupciones foliculares y erupciones ampollosas focales palmoplantares, en sitios de flexión o en áreas de presión y fricción. Los inhibidores de BRAF se asocian con fotosensibilidad, hiperkeratosis palmoplantar, cabello rizado, exantema disqueratósico, similar a la enfermedad de Grover, neoplasias cutáneas benignas hiperqueratósicas y carcinoma espinocelular similar al queratoacantoma. Se ha reportado exantema, prurito y despigmentación vitiligosa en asociación con tratamiento con ipilimumab, tratamiento contra CTLA4. Hasta 50% de los pacientes experimenta erupciones cutáneas mediadas por reacciones inmunitarias, lo que incluye reacciones granulomatosas, dermatomiositis, paniculitis y vasculitis. Reacciones cutáneas inmunitarias. Comunes. Erupciones maculopapulares. Las erupciones morbiliformes o maculopapulares, ver figura 56.3, son las reacciones farmacoinducidas más comunes, que a menudo inician en el tronco o en las regiones intertriginosas y consisten de máculas eritematosas que palidecen a la presión y pápulas simétricas y confluentes. Las máculas negruzcas o de color rojo brillante, que no palidecen a la presión, deben hacer surgir la sospecha de una reacción más grave. La afectación de mucosas es poco común y debe hacer surgir la sospecha de síndrome de Stevens-Johnson. Es poco común la afección facial en erupciones morbiliformes y la presencia de lesiones faciales extensas con edema facial sugiere síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. El diagnóstico de erupciones morbiliformes rara vez se asiste con exámenes de laboratorio. La biopsia cutánea a menudo muestra cambios inflamatorios inespecíficos. Las erupciones morbiliformes pueden asociarse con prurito moderado intenso y fiebre.
Un exantema viral es otra consideración para el diagnóstico diferencial, en especial en niños, y la enfermedad de injerto contrahospedador también es un posible diagnóstico en el contexto clínico apropiado. La ausencia de enantemas, la ausencia de síntomas de vías respiratorias altas, oídos, nariz, faringe y el polimorfismo de las lesiones cutáneas apoya el diagnóstico de una lesión farmacoinducida más que de una erupción viral. Las sustancias que a menudo causan las lesiones incluyen aminopenicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas antibacterianas, alopurinol y fármacos antiepilépticos. Los beta-bloqueadores, antagonistas de los conductos del calcio y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina rara vez son los causantes. Sin embargo, cualquier fármaco puede causar un exantema morbiliforme. Ciertos fármacos conllevan tasas muy elevadas de erupción morbiliformes, lo que incluye nevirapina y lamotrigina, incluso en ausencia de reacciones síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. El exantema morbiliforme de la lamotrigina se asocia con dosis elevadas iniciales, incremento rápido de la dosis, uso simultáneo de valproato, que incrementan las concentraciones y semivida de la lamotrigina, y el uso en niños. Las reacciones maculopapulares por lo general se desarrollan en términos de una semana después de haber iniciado el tratamiento y duran menos de 2 semanas. En ocasiones, estas erupciones se resuelven a pesar del uso continuado del fármaco causal. Como la erupción puede empeorar, debe interrumpirse el fármaco que se sospecha ocasionó la reacción, a menos que sea esencial. Es importante notar que el exantema puede continuar progresando unos cuantos días a una semana después de haber interrumpido el fármaco. Los antihistamínicos orales y los emolientes pueden aliviar el prurito. Los ciclos cortos de glucocorticoides tópicos potentes pueden reducir la inflamación y los síntomas. Rara vez está indicado el tratamiento con glucocorticoides sistémicos. Prurito. El prurito se asocia con la mayor parte de las erupciones farmacoinducidas y, en algunos casos, puede representar el único síntoma de reacción cutánea adversa. Puede aliviarse con antihistamínicos como hidroxicina o difenidramina. El prurito originado por medicamentos específicos puede requerir un tratamiento diferente, como antagonistas opioides selectivos para el prurito relacionado con opioides. Urticaria/angioedema/anafilaxia. La urticaria, el segundo tipo de reacción cutánea más frecuente a los fármacos, se caracteriza por abones rojizos, pruriginosos de tamaño variable que duran más de 24 horas. Se ha observado en asociación con casi todos los fármacos, más a menudo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ácido acetilsalicílico, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, penicilina y hemoderivados. Sin embargo, los fármacos representan no más de 10 a 20% de los casos agudos de urticaria. El edema profundo en los tejidos dérmicos y subcutáneos se conoce como angioedema y puede afectar las mucosas del aparato respiratorio y del tubo digestivo. La urticaria y el angioedema pueden ser parte de una reacción anafiláctica que ponga en riesgo la vida. La urticaria farmacoinducida puede ser causada por 3 mecanismos. Un mecanismo dependiente de inmunoglobulina E, de complejos inmunitarios circulantes, enfermedad del suero, y de activación no inmunitaria de vías efectoras. Las reacciones urticariformes dependientes de inmunoglobulina E, por lo general ocurren en término de 36 horas después de la exposición al fármaco, pero pueden ocurrir en unos cuantos minutos. La urticaria inducida por complejos inmunitarios, vinculada con reacciones similares a la enfermedad del suero, suele ocurrir en 6 a 12 días después de la primera exposición. En este síndrome, la erupción urticariforme, típicamente placas policíclicas sobre las articulaciones distales, puede acompañarse de fiebre, hematuria, artralgias, disfunción hepática y síntomas neurológicos. Ciertos fármacos como los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de angiotensina 2, medios de contraste radiográfico y opioides pueden inducir reacciones urticariformes, angioedema y anafilaxia en ausencia de anticuerpos específicos contra el fármaco mediante la desgranulación directa de las células cebadas. Los medios de contraste radiológico son una causa común de urticaria y, en casos poco comunes, pueden causar anafilaxia.
Los medios de contraste radiológico de alta osmolaridad tienen una probabilidad casi 5 veces superior de inducir urticaria, 1%, o anafilaxia en comparación que los medios de contraste más nuevos, con baja osmolaridad. Casi una tercera parte de los individuos con reacciones leves en una exposición previa reaccionan con la nueva exposición. El tratamiento previo con prednisona y difenidramina reduce las tasas de reacción. El tratamiento de la urticaria o del angioedema depende de la gravedad de la reacción. En casos graves con compromiso respiratorio o cardiovascular, la base del tratamiento consiste en epinefrina y glucocorticoides intravenosos. Para pacientes con urticaria con síntomas de angioedema o anafilaxia, suele ser suficiente interrumpir la administración del fármaco y administrar antihistamínicos orales. Se recomienda evitar en el futuro la exposición al fármaco. Una nueva exposición, en especial en individuos con reacciones graves, solo debe ocurrir en el entorno de una unidad de cuidados intensivos. Reacciones anafilactoides. La vancomicina se relaciona con síndrome de hombre rojo, una reacción anafilactoide relacionada con la histamina que se caracteriza por rubor cutáneo, erupción maculopapular difusa e hipotensión. En casos poco comunes puede asociarse el paro cardíaco con la administración intravenosa rápida del fármaco. Dermatitis de contacto alérgica y por irritantes. Los pacientes que utilizan fármacos tópicos pueden desarrollar dermatitis por contacto alérgica o por irritantes por los medicamentos mismos, por los conservadores o por otros componentes de la formulación. Son comunes las reacciones al sulfato de neomicina, bacitracina y polimixina B. Puede observarse dermatitis de contacto por cintas adhesivas que ocasionan irritación o formación de vesículas alrededor de los sitios de acceso intravenoso, ver figura 56.4. Los desinfectantes cutáneos fuertes pueden ocasionar dermatitis por irritantes localizada. Erupciones farmacológicas fijas. Estas reacciones menos comunes se caracterizan por lesiones pardas o de color rojo oscuro bien delimitadas, en ocasiones con eritema violáceo oscuro central y ampollas centrales, ver figura 56.5. La hiperpigmentación a menudo es consecuencia de la resolución de la inflamación aguda. Con la nueva exposición, el proceso presenta recurrencias en la misma ubicación, fija, pero puede diseminarse a nuevas áreas. Las lesiones a menudo afectan labios, manos, piernas, cara, genitales y mucosa bucal y causan sensación urente. La mayor parte de los pacientes tienen múltiples lesiones. Las erupciones farmacológicas fijas se han asociado con pseudoefedrina, con frecuencia una reacción no pigmentada, fenolftaleína, en laxantes, sulfonamidas, tetraciclinas, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, barbitúricos y otros. Reacciones cutáneas inmunitarias. Poco comunes y graves. Síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. El síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos es una reacción farmacológica sistémica también conocida como reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas generales. Como no siempre está presente la eosinofilia, se prefiere el término síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. Desde el punto de vista clínico, este trastorno se manifiesta con un periodo prodrómico con fiebre, síntomas pseudogripales de varios días de duración, seguido de la aparición de erupción morbiliforme difusa que suele afectar la cara, ver figura 56.6. Suele observarse edema facial y la hinchazón de manos y pies. Las manifestaciones sistémicas incluyen linfadenopatía, fiebre y leucocitosis, a menudo con eosinofilia o linfocitosis atípica, así como hepatitis, nefritis, neumonitis, miositis y gastroenteritis, en orden descendente. Pueden existir diferentes patrones de tiempo de inicio y de afección de los órganos. Por ejemplo, el alopurinol de forma clásica induce síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos con afectación renal, siendo la afectación cardíaca pulmonar más común con minociclina. La afectación del tubo digestivo se observa de manera casi exclusiva con abacavir y con algunos fármacos típicamente sin eosinofilia, abacavir, dapsona, lamotrigina. La reacción cutánea por lo general inicia 2 a 8 semanas después de que se inició la administración del fármaco y persiste después de la interrupción del mismo. Pueden continuar los síntomas y signos por varias semanas, en especial aquellos relacionados con hepatitis.
La erupción recurre con cada exposición y son comunes las reacciones cruzadas entre anticonvulsivos aromáticos, lo que incluye difenilidantoinato, carbamazepina y fenobarbital. Otros fármacos que causan síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos incluyen sulfonamidas antibacterianas y otros antibióticos. La hipersensibilidad a los metabolitos de fármacos reactivos hidroxilamina para el sulfametoxazol y óxido de areno para anticonvulsivos aromáticos, pueden participar en la patogenia de síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. La reactivación de herpes virus, en particular los herpes virus humanos 6 y 7, virus del Epstein-Barr y citomegalovirus, se han reportado con frecuencia en este síndrome, aunque ha sido motivo de debate la participación causal de la infección viral. Investigaciones recientes sugieren que el fármaco desencadenante puede ser un herpes virus inactivo reactivado que ocasiona expansión de linfocitos T. CD8 positivo específicos contra el virus con daño subsiguiente a órganos terminales. La reactivación viral puede asociarse con mal pronóstico clínico. Se han informado tasas de mortalidad de hasta 10% y la mayor parte de las defunciones ocurre por insuficiencia hepática. Deben iniciarse glucocorticoides sistémicos, 1,5 a 2 miligramos por kilo al día de equivalentes de prednisona, y reducirse la dosis gradualmente a lo largo de 8 a 12 semanas, tiempo durante el cual deben vigilarse cuidadosamente los síntomas clínicos y los exámenes de laboratorio, que incluyen biometría hemática completa con recuento diferencial, panel metabólico básico y pruebas de función hepática. Los fármacos ahorradores de esteroides, como el micofenolato mofetilo, pueden estar indicados en casos de recurrencia rápida después de reducir la dosis de esteroides. En todos los casos se requiere la interrupción inmediata del fármaco probablemente causal. Dadas las complicaciones a largo plazo de la miocarditis, los pacientes deben ser sometidos a valoración cardíaca en casos de síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos grave o si se sospecha afección cardíaca por hipotensión o arritmias. Los pacientes deben ser vigilados estrechamente en cuanto a la resolución de la falla orgánica y por el desarrollo de tiroiditis autoinmunitaria de inicio tardío y diabetes, hasta 6 meses. Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Estos síndromes se caracterizan por vesículas y desprendimiento de la mucosa y epidermis que ocasiona necrosis epidérmica de espesor total en ausencia de inflamación dérmica sustancial. El término síndrome de Stevens-Johnson describe casos en los cuales el área de superficie corporal total de formación de vesículas y desprendimiento final de la epidermis es menos de 10%, ver figura 56.7. El término de superposición de síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica se utiliza para describir casos de desprendimiento epidérmico de 10 a 30%, ver figura 56.8, y el término necrólisis epidérmica tóxica se utiliza para describir casos con desprendimiento epidérmico más de 30%, ver figuras 56.9 y 56.10. Otras erupciones con formación de vesículas con mucositis concomitante pueden confundirse con Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica. El eritema multiforme asociado con virus del herpes simple se caracteriza por erosiones mucosas dolorosas y lesiones en diana, típicamente con distribución acral y con desprendimiento cutáneo limitado. Las infecciones por micoplasma en niños causan una presentación típica característica con mucositis prominente y afección cutánea limitada. El nombre exantema y mucositis inducidos por micoplasma se ha propuesto para ayudar a diferenciar esta entidad clínica, que algunos consideran que podría corresponder con la descripción original del síndrome descrito por Stevens y Johnson. Los pacientes con Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica al inicio se presentan con fiebre más de 39 grados, faringodinia, conjuntivitis, lesiones con aspecto de diana, atípicas, dolorosas, de color pardo, ver figura 56.11. La afectación intestinal y de las vías respiratorias altas se asocia con mal pronóstico, al igual que la edad avanzada y el desprendimiento epidérmico de gran extensión. Al menos 10% de los individuos con síndrome de Stevens-Johnson y casi 30% de los individuos con necrólisis epidérmica tóxica fallecen a causa de la enfermedad.
Los fármacos que más a menudo causan Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica son sulfonamidas, alopurinol, antiepilépticos, por ejemplo, lamotrigina, difenilidantoinato, carbamazepina, fármacos antiinflamatorios no esteroideos derivados del ácido enólico, oxicants, beta-lactámicos y otros antibióticos, así como nevirapina. La biopsia de la piel con corte por congelamiento puede ayudar para el diagnóstico rápido. Para el momento de escribir esto, no existe consenso sobre el tratamiento más eficaz para Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica. Los mejores resultados se obtienen con el diagnóstico temprano, interrupción inmediata del fármaco que se sospecha ocasionó la lesión y del tratamiento de sostén meticuloso en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de quemados. Son fundamentales los aspectos como el tratamiento con líquidos, cuidado atraumático de las heridas, prevención y tratamiento de las infecciones, oftalmológico y respiratorio. Puede ser útil la administración de glucocorticoides sistémicos, prednisona, 1 a 2 mg por kilo, en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, el uso a largo plazo o tardío de los glucocorticoides sistémicos se ha asociado con incremento de la mortalidad. Después del entusiasmo inicial por el uso de inmunoglobulina intravenosa en el tratamiento de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica, datos más recientes han cuestionado si este fármaco es beneficioso. Existen datos emergentes que apoyan el tratamiento con ciclosporina y etanercept. Se carece de estudios con asignación al azar para valorar posibles tratamientos y son difíciles de realizar. Erupciones pustulosas. Las pustulosis exantemáticas generalizadas agudas son un patrón de reacción poco común que afecta a 3 a 5 millones de personas por año. En más de 90% de los casos parece ser secundaria a exposición a fármacos, ver figura 56.12. Los pacientes típicamente se presentan con eritema difuso o eritrodermia, así como fiebres elevadas y leucocitosis. 1 o 2 días más tarde se desarrollan innumerables pústulas puntiformes sobre el eritema. Las pústulas son más pronunciadas en áreas de pliegues corporales. Sin embargo, pueden generalizarse y, cuando coalescen, pueden ocasionar erosiones superficiales. En tales casos, puede ser difícil diferenciar la erupción de un síndrome de Stevens-Johnson en etapas iniciales. En la pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, cualquier erosión tiende a ser más superficial y se carece de afección prominente de la mucosa. La biopsia cutánea muestra acumulación de neutrófilos y queratinocitos necróticos dispersos en la porción superior de la epidermis, a diferencia de la necrosis epidérmica de espesor total que caracteriza al síndrome de Stevens-Johnson. Antes de la aparición de las pústulas, la pustulosis exantemáticas generalizadas agudas puede simular síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos por la fiebre prominente y eritrodermia. El principal diagnóstico diferencial para pustulosis exantemáticas generalizadas agudas es la psoriasis pustulosa aguda, que tiene un aspecto clínico e histológico idénticos. Muchos de los pacientes con pustulosis exantemáticas generalizadas agudas tienen antecedente personal o familiar de psoriasis. La pustulosis exantemáticas generalizadas agudas clásicamente inician 24 a 48 horas después de la exposición al fármaco, aunque puede ocurrir hasta 1 a 2 semanas más tarde. Se han reportado como fármacos desencadenantes los antibióticos beta-lactámicos, antagonistas de los conductos de calcio, antibióticos macrólidos y otros fármacos desencadenantes, lo que incluye medios de contraste radiológico y soluciones de diálisis. Las pruebas de parche con el fármaco causal a menudo ocasionan erupción pustulosa localizada. Síndromes de hipersensibilidad con superposición. Un concepto importante en el estudio clínico de las erupciones farmacológicas graves es la presencia de síndromes de superposición, de manera más sobresaliente síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos con características similares a necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos con erupciones pustulosas, similares a pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, y pustulosis exantemáticas generalizadas agudas con características similares a necrólisis epidérmica tóxica.
En varias series de casos de pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, 50% de los casos tuvo características similares a necrólisis epidérmica tóxica o a rash farmacológico con eosinofilia y síntomas generales, y en 20% de los casos ocurrió afección de las mucosas que se comportó como Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica. En un estudio, hasta 20% de todas las erupciones graves, inducidas por fármacos, que sugieren que pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos y Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica representan un espectro clínico con algunos mecanismos fisiopatológicos comunes. La designación de un solo diagnóstico con base en la afección cutánea y extracutánea podría no ser siempre posible en casos de hipersensibilidad. En tales casos, el tratamiento debe dirigirse a la característica clínica dominante. El momento de inicio del exantema con respecto a la administración del fármaco, que suele ser mucho más tardío en casos de síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, y la presencia de manifestaciones sistémicas como hepatitis, son indicios útiles para el diagnóstico. Vasculitis. La vasculitis cutánea de vasos de pequeño calibre típicamente se manifiesta con pápulas y máculas purpúricas que afectan las extremidades inferiores y otras regiones en zonas de declive, ver figura 56, 13. Pueden observarse pústulas y vesículas hemorrágicas. La vasculitis puede afectar otros órganos, lo que incluye riñones, articulaciones, tubo digestivo y pulmones, para lo que se requiere una valoración clínica meticulosa para valorar posible afección sistémica. Los fármacos se han implicado como causa de casi 15% de los casos de vasculitis de vasos de pequeño calibre. Sin embargo, prácticamente cualquier fármaco puede causar vasculitis. La vasculitis puede ser idiopática o ser causada por infección subyacente, por colagenopatías o, rara vez, por cáncer. Los tipos poco comunes, pero importantes de vasculitis inducida por fármacos, incluyen vasculitis por anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos farmacoinducida. Tales pacientes a menudo presentan manifestaciones cutáneas, pero pueden desarrollar una amplia variedad de síntomas relacionados con vasculitis por anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos, lo que incluye glomerulonefritis semilunar y hemorragia alveolar. Causas comunes incluyen propiltiouracilo, metimazole e hidralazina. La poliarteritis nudosa farmacoinducida se ha asociado con la exposición a aminociclina por largo tiempo. La presencia de eosinófilos perivasculares en la biopsia cutánea puede ser un indicio de la posible causa farmacológica. Tratamiento de un paciente con sospecha de erupción inducida por fármaco. Existen 4 preguntas principales que responder con respecto a una erupción supuestamente inducida por fármacos. 1. ¿El exantema observado es causado por fármacos? 2. ¿La reacción es grave o se encuentra en evolución? 3. ¿De qué fármaco se sospecha? ¿Debería interrumpirse su administración? 4. ¿Qué recomendaciones pueden hacerse para su uso en el futuro? Diagnóstico temprano de exantemas graves. Es fundamental el reconocimiento rápido de reacciones potencialmente graves o que ponen en riesgo la vida. En este sentido, la erupción que se sospecha fue inducida por fármacos se define mejor al descartar el padecimiento al que no corresponde, por ejemplo, Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. En el cuadro 56, 2, se enumeran las características clínicas y de laboratorio que, si están presentes, sugieren la presencia de reacciones graves. En el cuadro 56, 3, se enumeran las más importantes de estas reacciones, junto con sus características fundamentales y los fármacos a menudo asociados. Cualquier preocupación sobre una reacción grave debe llevar a la valoración inmediata con un dermatólogo o enviar al paciente a un centro especializado. Confirmación de la reacción farmacológica. La probabilidad de una causa inducida por fármacos varía con el patrón de la reacción. Solo las erupciones farmacológicas fijas son siempre inducidas por fármacos. Las erupciones morbiliformes suelen ser virales en niños e inducidas por fármacos en adultos.
Entre las reacciones graves, los fármacos representan 10 a 20% de los casos de anafilaxia y de vasculitis, y entre 70 a 90% de pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. La biopsia cutánea ayuda a identificar la reacción, pero no indica el fármaco causal. La biometría hemática completa y las pruebas de función hepática y renal son importantes para valorar la afectación de órganos. La asociación de elevación leve de enzimas hepáticas con un elevado recuento de eosinófilos con frecuencia es una reacción farmacológica inespecífica. Las pruebas de sangre pueden identificar una causa alternativa y las reacciones serológicas, para descartar lupus farmacoinducido. La serología o la reacción en cadena de polimerasa pueden ser de gran importancia para determinar la causa en casos de infecciones. ¿Cuál es el fármaco del que debe sospecharse y eliminarse? La mayor parte de los casos de erupciones inducidas por fármacos ocurren durante el primer ciclo de tratamiento con un nuevo fármaco. Una excepción notable es la urticaria mediada por inmunoglobulina E y la anafilaxia, que requieren de sensibilización y que se desarrollan en unos cuantos minutos a unas cuantas horas después de una nueva exposición. El tiempo de inicio característico después de la administración de un fármaco es el siguiente: 4 a 14 días para erupciones morbiliformes, 2 a 4 días para pustulosis exantemáticas generalizadas agudas, 5 a 28 días para Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y 14 a 48 días para síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. Un registro de los fármacos administrados, que incluya información de los fármacos/complementos actuales y pasados, es una herramienta diagnóstica fundamental para la identificación de los fármacos causales. Los medicamentos introducidos en la primera vez en el marco de tiempo relevante son los primeros en los cuales se debe sospechar. Dos elementos importantes adicionales para sospechar la causalidad en esa etapa son 1. Exposición previa con el fármaco en la población y 2. Causas alternativas probables. La decisión de continuar o interrumpir cualquier fármaco depende de la gravedad de la reacción, la gravedad de la enfermedad primaria subyacente, grado de sospecha de causalidad y la factibilidad de encontrar un tratamiento alternativo seguro. Cualquier reacción potencialmente letal depende de la gravedad de la reacción, la gravedad de la enfermedad primaria que se está tratando, grado de sospecha de la causalidad y la factibilidad de encontrar un tratamiento alternativo seguro. En cualquier reacción farmacológica potencialmente letal, debe intentarse la eliminación inmediata de todo posible fármaco causal o innecesario. Algunos exantemas pueden resolverse durante el tratamiento cuando se trata de una erupción farmacoinducida benigna. La decisión de tratar una erupción cutánea debe considerar el retiro de cada fármaco sospechoso como regla general. Por otra parte, los fármacos de los que no se sospecha y que son importantes para el paciente, por ejemplo, fármacos antihipertensivos, por lo general no deben retirarse con rapidez. Este método puede permitir el uso juicioso de estos fármacos en el futuro. Recomendaciones para el uso futuro de fármacos. Los objetivos son 1. Evitar la recurrencia de la erupción inducida por fármacos y 2. Evitar el compromiso de tratamientos a futuro al excluir de manera inapropiada fármacos que de otra manera serían de utilidad. La valoración cuidadosa de los fármacos causales se basa en el momento de aparición de la reacción, la valoración de las posibles causas y los efectos de interrumpir o continuar el fármaco. El grupo Regiscar propuso el algoritmo de causalidad farmacológica para necrólisis epidérmica para clasificar la probabilidad de que un fármaco sea el causal en casos de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica. La validación de este y de otros instrumentos, como la escala de probabilidad de reacción farmacológica secundaria de Naranjo es limitada. Los fármacos con una causalidad definida o probable deben contraindicarse, debe proporcionarse una tarjeta de alerta médica, por ejemplo, una banda en la muñeca, y los fármacos deben ser enumerados en el expediente del paciente como alergias farmacológicas. Sensibilidad cruzada. Por la posible sensibilidad cruzada entre fármacos con relación química, muchos médicos recomiendan evitar no solo el medicamento que ocasiona la reacción, sino todos los fármacos de la misma clase farmacológica. Existen dos tipos de sensibilidad cruzada.
Las reacciones que dependen de la interacción farmacológica pueden ocurrir con todos los fármacos que actúan sobre la misma vía, ya sea que tengan o no similitud estructural. Este es el caso del angioedema inducido por fármacos antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En esta situación, el riesgo de recurrencia varía de un fármaco al otro en un caso en particular. Sin embargo, suele recomendarse que se eviten todos los fármacos de esa clase. El reconocimiento inmunitario de fármacos con relación estructural es el segundo mecanismo por el cual concurre sensibilidad cruzada. Un ejemplo clásico es la hipersensibilidad a los antiepilépticos aromáticos, barbitúricos, difenilidantoinato, carbamazepina, con hasta 50% de reacciones a un centro fármaco en pacientes que presentaron reacción a un fármaco. Para otros fármacos, datos en vivo e in vitro han sugerido que existe reactividad cruzada solo entre compuestos con estructuras químicas muy similares. Los linfocitos específicos para el sulfametoxazol pueden activarse con otras sulfonamidas antibacterianas, pero no con diuréticos, fármacos antidiabéticos y fármacos antiinflamatorios no esteroideos con actividad sobre ciclooxigenasa 2 que cuentan con un grupo sulfonamida. Casi 10% de los pacientes con alergias a las sulfonamidas también desarrollarán reacciones alérgicas a los antibióticos de la clase de las cefalosporinas. Datos recientes sugieren que, aunque el riesgo de desarrollar una erupción farmacológica con otro fármaco se incrementa en personas con reacciones previas, la sensibilidad cruzada probablemente no sea la única explicación. Como ejemplo, aquellos con antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina se encuentran en mayor riesgo de desarrollar reacción con la exposición a antibacterianos del grupo de las sulfonamidas que con cefalosporinas. Estos datos sugieren que la lista de fármacos que deben evitarse después de una reacción farmacológica deben limitarse a aquellos que ocasionaron la reacción y solo a unos cuantos fármacos similares. Como existe evidencia creciente de que algunas reacciones cutáneas graves a fármacos tienen relación con genes antígeno leucocítico humano, se recomienda que los familiares de primer grado de pacientes con reacciones cutáneas graves eviten los fármacos causales. Esto podría ser más relevante para sulfonamidas y fármacos antiepilépticos. Utilidad de las pruebas para establecer la causalidad y una nueva exposición a fármacos. La utilidad de las pruebas de laboratorio, reacciones cutáneas y pruebas de parche para determinar la causalidad son motivo de debate. Muchos análisis inmunológicos in vitro se desarrollaron con fines de investigación. Sin embargo, la utilidad predictiva de tales pruebas no se ha validado en estudios grandes de pacientes afectados. En algunos casos podría ser apropiada la exposición diagnóstica al fármaco causal, incluso para fármacos con altas tasas de reacciones adversas. Las pruebas cutáneas han tenido utilidad limitada en el contexto clínico. En pacientes con antecedentes que sugieren reacciones inmediatas mediadas por inmunoglobulina E a la penicilina, las pruebas cutáneas con penicilina o cefalosporinas han demostrado su utilidad para identificar a pacientes con riesgo de reacciones anafilácticas a estos fármacos. Las pruebas cutáneas negativas no descartan por completo la reactividad mediada por inmunoglobulina E. Sin embargo, el riesgo de anafilaxia en respuesta a la administración de penicilina en pacientes con pruebas cutáneas negativas es cercana a 1%. En cambio, 2/3 partes de los pacientes con pruebas cutáneas positivas experimenta una reacción alérgica con una nueva exposición. Las pruebas cutáneas mismas conllevan un pequeño riesgo de anafilaxia. Para pacientes con hipersensibilidad tardía, la utilidad clínica de las pruebas cutáneas es cuestionable. Al menos una de las combinaciones de varias pruebas cutáneas, pruebas con parche y pruebas intradérmicas, son positivas en 50 a 70% de los pacientes con una reacción definitivamente atribuible a un solo fármaco. Esta baja sensibilidad corresponde a la observación de que la administración del fármaco con pruebas cutáneas negativas ocasiona erupción en solo 17% de los casos. Puede considerarse la desensibilización en individuos con antecedente de reacción a fármacos que deben utilizarse nuevamente.
La eficacia de tales procedimientos se ha demostrado en casos de reacciones inmediatas a la penicilina y en pruebas cutáneas positivas, reacciones anafilácticas a la administración de quimioterapia con derivados de platino y reacciones tardías a las sulfonamidas en pacientes con SIDA. La desensibilización a menudo tiene éxito en pacientes infectados con virus de inmunodeficiencia humana con erupciones morbiliformes por las sulfonamidas, pero no se recomienda en pacientes infectados con virus de inmunodeficiencia humana que desarrollan eritrodermia o reacción ampollosa en respuesta a la exposición previa a sulfonamidas. Se cuenta con varios protocolos, lo que incluye métodos orales y parenterales. La desensibilización oral parece tener un bajo riesgo de reacciones anafilácticas graves. La desensibilización conlleva el riesgo de anafilaxia sin importar cómo se realizó y debe realizarse en una situación clínica vigilada, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos. Después de la desensibilización, muchos pacientes experimentan reacciones que no ponen en riesgo la vida durante el tratamiento con el fármaco causal. Reportes. Cualquier reacción grave a fármacos debe reportarse a las agencias reguladoras o a las compañías farmacéuticas. Como las reacciones graves son muy poco comunes para que sean detectadas en estudios clínicos previos a la comercialización, los reportes espontáneos son de importancia crítica para la detección temprana de eventos inesperados que ponen en riesgo la vida. Para que sean de utilidad, los reportes deben contener suficientes detalles para comprobar la gravedad y la causalidad del fármaco.